Comienza su noticiero Notimar, el poder de la información. Frente a rumores que se generaron en Santo Domingo de los Áchilas sobre posibles casos de coronavirus, el gobernador de la provincia, Rodrigo García, informó este lunes durante una rueda de prensa que esto era falso. Moradores del barrio 13 de noviembre dieron a conocer su preocupación con respecto a un poste de alumbrado público, debido a que aseguran que un poste podría caer por un hueco generado por trabajos de tubería. Miércoles 11 de marzo del 2020, muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Notimar Estelar. Angie, muy buenas noches. Gustavo, buenas noches, saludamos a la ciudadanía esmeraldeña que se enlaza a través de la señal de Telemar, canal 23 y 43 y también a través de nuestras redes sociales. Cabe indicarles a toda la ciudadanía que esta noche tendremos un programa muy especial. Dentro de nuestro espacio de entrevistas estaremos tratando un espacio de Hablemos Claro con la analista económica Roxana Benítez y el analista político Gary Marini para analizar las medidas económicas impuestas por el gobierno nacional la noche de ayer. Muy bien, iniciamos con la información. Atención, afiliados al Seguro Campesino realizaron un plantón esta mañana en los exteriores de la Dirección Provincial del IES. Aquí Elena Velasco nos trae el siguiente informe. Un gran número de adultos mayores afiliados al Seguro Campesino se movilizaron hasta la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con el fin de exigir mayor atención en temas de salud. Nosotros el día de hoy nos hemos levantado a nivel nacional en cada una de las provincias exigiendo que las autoridades del IES inviertan en el Seguro Campesino. No tenemos medicina en estos momentos, ni siquiera una paracetamol en los dispensarios. Queremos los médicos permanentes. En estos momentos se nos está violando el derecho a tener el médico en el dispensario, que han reducido nuestro dispensario a puestos de salud. María Lara, coordinadora de la Federación de Afiliados al Seguro Campesino a nivel provincial, nos explica. Nosotros tenemos ya muchos meses del año, muchos años luchando porque se mejoren las condiciones de salud en el Seguro Campesino, pero sin embargo las autoridades en este momento cada día reducen nuestros derechos a tener la medicina y el médico en el dispensario. Por eso es que nosotros, en vista de que cada vez nos engañan y nos mienten, nos levantamos y no está descartada una movilización a nivel nacional con cierre de vías en caso no nos escuchen en este momento. Lara asegura que cada año, en lugar de mejorar los servicios para estas poblaciones, lo que hacen es disminuir el presupuesto. Que la medicina viene mañana, pasado y nos siguen engañando. Entonces, a esos engaños es que el día de hoy estamos rechazando. Afiliados al Seguro Campesino de toda la provincia de Esmeraldas se han dirigido hasta las afueras de la Dirección Provincial del IES, esto con la intención de dar a conocer su inconformidad sobre la salud en las zonas rurales. No tenemos el médico más que un día, hay veces 2 días, nada más. Medicamentos desabastecidos totalmente. No hay ni una paracetamol, no hay ni una jeringuilla. Imagínense en la miseria que estamos. Porque no hay médico a veces, entonces no estamos complacidos de nada. Los dispensarios, ahora a mi dispensario, me le han puesto puesto de salud. Con cámaras de Félix Quiñones, Elena Velasco, Telemar. Moradores aledaños al sector conocido como El Bananero cerraron las vías esta mañana, aduciendo la falta de atención por parte de autoridades municipales.
Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, moradores de diferentes barrios aledaños al sector del Bananero protagonizaron una paralización aduciendo a la falta de atención por parte de las autoridades municipales. Soy moradora del barrio 13 de abril y tenemos todas las necesidades del barrio 13 de abril, Patricio Páez, Barrio Lindo, y ahora tenemos a los compañeros del Augusto Polanco. Señora Lucía Sosa, con el respeto que usted se merece, por ser una de las autoridades de Esmeralda y como mujer que es y ha sentido todas las necesidades en su hogar y en su barrio y en diferentes barrios de la ciudad, también tenemos la necesidad de vuestros barrios, de que nos atienda, de que venga a visitarnos. No queremos que nos mande a sus señores que la siguen, la queremos a usted como mujer, como alcaldesa de Esmeralda. Asimismo, durante las protestas llegó maquinaria del municipio de Esmeraldas, donde los moradores se opusieron al ingreso de la misma. ¿Qué hacemos con esa maquinaria del cual no analizan primero lo que tienen que hacer? Ellos mandan nomás la maquinaria con materiales en este caso. ¿Pero a qué? Si no han intervenido el barrio todavía, analizar qué clase de daño tenemos nosotros. Tiene que cambiar alcantarillado, agua potable, ¿sí? ¿De qué vale que lleguen y tiren ese material y el cual, ¿en qué vamos a quedar? Ante ello también llegó el ingeniero David Solórzano por parte de Obras Públicas del municipio, donde mencionó que estas protestas son malintencionadas. Hombre, ahí está el lastre amarillo. Entonces, la posición, aquí hay otra actitud que no dejan trabajar. Ya le he dicho, no dejan entrar. Ya les he dicho, dejen entrar a trabajar. Hay que decir la verdad. Como no hay una planificación para intervenir estos sectores, es lo que está sucediendo. La señora Lucía Sosa sabía lo que pasaba acá en la ciudad y ella dijo que tenía la forma de cómo solucionarlo. Aquí está el director de Obras Públicas y las realidades están allí. Abogado, que caminemos el sector y vamos la realidad. La maquinaria. No, nadie está impidiendo que entren las maquinarias, pero que hagan un trabajo. Queremos un trabajo técnico. No, la maquinaria está aquí. Nadie está impidiendo. Sí, nadie está impidiendo aquello. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo acá. Sí, esta es la falta de plan. Ingeniero, han decidido cerrar esta mañana las calles, vamos a ver. De la inspección que hicimos con ellos. Aquí está la Patricio, la 13 de noviembre. El largo. 13 de abril. Eso, 13 de abril. Eso se planificó para entrar justo hoy día. Y eso queremos hacer. Pero si señor, llovió. Mientras llueve, yo no puedo entrar. Entonces, mire. Esperaron esta manifestación para recién poner la maquinaria. Aquí veo que hay una mala intención. A esto el abogado Milton Mina, quien era funcionario de la anterior administración municipal, comentó sobre estas protestas. Además, pidió que se realice trabajos técnicos en los barrios de este sector. ¿Qué nos proponen ustedes aquí en Cámara? ¿Qué nos proponen? El mejoramiento de la calle como quedamos. Son 4 sectores. Dejen entrar. Son 4 la sectores. 13 de abril, Patricio Páez y la Polanco. Y Augusto Polanco. Y Barrio Lindo. Polanco me llamo. Entonces, dejen entrar la máquina y nada más. No la estamos impidiendo. No vean, no están dejando entrar la máquina. Dejen entrar la máquina. Tampoco. Estamos Gustavo Jaramillo, Telemar. Y como resultado de las protestas y el cierre de vías en el sector conocido como El Bananero, se originó un caos vehicular. Aquí les tenemos un informe. Tras las protestas generadas de esta mañana en el sector El Bananero, se generó un caos vehicular por vías alternas. Ahí conductores manifestaron su malestar con respecto a los contratiempos que tuvieron que pasar durante esta mañana. Sí, esto da mucho tráfico y ocasiona mucho malestar al transeúnte, que no permitimos pasar. Sí. Mucho tráfico, esto no se puede soportar. La situación es cada día más fea esto. Se atrasa usted al trabajo. Todos nos atrasamos al trabajo. Ay, déjese, un problema aquí en nuestra ciudad. ¿Ah? Bastante por acá por el basurero. ¿Están cerradas las vías? No están cerradas, pero venimos avanzando, pero no hay paso. Ya pasé usted como la ve. Muchísimas
Mucho tráfico, está peor, está pésima la circulación de... Gustavo Jaramillo, Telemar. Muy bien, y como consecuencia de estas protestas que ocurrieron esta mañana en el sector del bananero, es lamentable que exista politiquería por parte de algunos funcionarios, se podría decir así, o exfuncionarios que pertenecían a la ex municipalidad de Esmeraldas, por lo cual el día de mañana hemos convocado a una entrevista con el señor David Solórzano, el ingeniero de Obras Públicas del municipio de Esmeraldas, para tratar esta temática sobre todo y a ver qué resultados o qué problemáticas se van a resolver en este sector del bananero. Continuamos con más información. Y cambiando de tema, Comisión de la Universidad Católica de Esmeraldas y la Junta Parroquial de Tachina organizaron una reunión con diferentes autoridades locales donde se analizó las necesidades previo a dar apertura del nuevo campus universitario. Este miércoles 11 de marzo en la sede de la Junta Parroquial se desarrolló una reunión entre los miembros de la Junta Parroquial de Tachina, representada por su presidenta Margarita Lor, y una comisión de la Universidad Católica en Esmeraldas. Estamos en una reunión, ya hemos tenido varias con la Junta Parroquial de Tachina, tenemos un convenio con ellos de colaboración, porque la presencia de la universidad yo creo que tiene que ser un factor positivo de desarrollo de esta parroquia. En esta reunión se analizó el impacto y las necesidades que se generan en Tachina debido a la próxima apertura del nuevo campus de la PUCC. Casualmente acá tenemos un documento firmado el día de hoy que lo vamos a presentar al municipio, justamente pidiendo la intervención de la limpieza de algunos sectores y que se haga el levantamiento de la información correspondiente en cuanto a lo que tiene que ver al bacheo de toda la comunidad. Nosotros tenemos previsto iniciar las clases el próximo semestre, el día 4 de mayo, ya con 4 carreras en el nuevo campus y 3 o 4 maestrías. Este tema también se trató entre varias autoridades de Esmeraldas, como por ejemplo la gobernación, la prefectura y el municipio, además de la empresa eléctrica Jefatura de la Policía Nacional y las 2 cooperativas de transporte urbano Alonso de Illescas y Las Palmas. Pensar en las vías o los sitios aledaños donde van a circular ustedes como transporte público, y de la misma manera con los compañeros de la mototaxi. En ese sentido también ya se mantuvo una reunión directa con el señor Chica y el otro señor Palma, Mota, con el señor Mota, donde ya manifestó de que hay la apertura. Esperemos que esto no incomode a ninguna de las partes, sino que más bien nos ayude a solucionar también este pequeño trabajo para los compañeros. Pero sí hago ese llamado de que se diseñe ese anillo vial donde vayamos a transitar las unidades de transporte, los buses expresamente, porque el peso destruye rápido la parte vial. Para la una y la otra igual necesitamos hacer el levantamiento exacto de la problemática. Creo que si no se lo ha hecho es el primer paso que tendríamos que dar. Este invierno, como tantos otros, es una prueba de fuego para todos, porque no sabemos con qué magnitud se vaya a presentar más adelante, y más luego estamos haciendo los arreglos emergentes y a corto plazo se está destruyendo. Gustavo Jaramillo, Telemar. Y en otras noticias, una adolescente era obligada por su pareja a prostituirse en el cantón de El Carmen. El conviviente ya está detenido. Aquí un informe. Una menor de 13 años fue liberada por la DINAPEN después de ser obligada a prostituirse durante 12 meses. La adolescente era encerrada con sujetos desconocidos para tener intimidad a cambio de dinero. El exconviviente de 19 años, José M., fue detenido. La menor habría sido abandonada por sus padres y se crió con su abuela. A los 12 años se fue con su pareja, quien además de prostituirla, la golpeaba. La menor estaba secuestrada en el Pupusá, una zona rural despoblada del cantón El Carmen. Mientras tanto, en Ibarra, 2 personas también fueron detenidas después de disparar a un policía del GOM. Agentes de la CIDPROVAC habrían estado realizando patrullaje en el distrito Calderón. Detuvieron la marcha de un vehículo para solicitar documentación cuando el conductor emprendió una precipitada carrera. Inmediatamente empezó la persecución por un agente del GOM. Los pasajeros del vehículo dispararon contra el policía.
No obstante, el intento de captura continuó hasta detener a los 2 pasajeros del automotor, quienes portaban 2 revólveres y 2 pistolas de fabricación colombiana. Las fuertes lluvias generan inconvenientes en varios sectores del cantón Quinindé. Aquí les presentamos un reporte. Las últimas lluvias registradas en el cantón Quinindé afectan seriamente a algunos sectores, uno de ellos el barrio 18 de octubre, y a pesar que no es mayor novedad para los que aquí conviven con esta situación, piden a las autoridades de que hagan un estudio serio, una visita que pueda determinar la reubicación de varias viviendas de este sector. Algunos se encontraban escépticos ante la presencia de la prensa, pues han perdido todas las esperanzas de solución por parte de las autoridades. Siempre en las épocas invernales pues, los ríos se desbordan y vienen a ser su creciente. Las personas que viven en las orillas pues, tienen problemas. Cada año hace su subida, pero parece que este año está subiendo más que los otros. ¿Cuál sería el llamado a las personas que viven cerca de la orilla del río? Que tengan precaución, siempre la creciente, hay veces, bueno, por lo menos ahora no cogió la creciente en el día y si lo hubiese cogido en la noche hubiera sido más peligroso. Uno fue más allá y comparó a los políticos partidistas con el mismo Satanás. La política tiene un don de convencimiento que cuando quieren llegar allá, a ese puesto satánico, a ese poder satánico, porque ahí el que habita es Satanás, el diablo, que por ese lugar se matan. ¿Ya? Entonces ellos vienen con una palabra de convencimiento y qué lindas palabras que se expresan tan bonito. Y como le dije el otro día, aquí mismo le dice a un político que vino aquí, vea señorita, y a usted, a todos ustedes, lo que yo les estoy mirando solamente es la semejanza física, pero sus pensamientos, su espíritu, su alma yo no se la puedo ver, porque eso es tangible, eso está por dentro. En todo caso ustedes... Si fuera así, principalmente que lo que prometieran ellos cumplieran, fuera tan lindo. Fuera diferente, pero ¿no? Los pensamientos del ser humano son sucios. Pero si hay un mal alcalde, todo comienza a retroceder para atrás. Son sucios. Oye, ellos nunca van por hacer un bien a la ciudadanía, sino que van a destruir. El ser humano es mentiroso. Y principalmente los del cuello blanco. Esa gente. Por eso viene la desubicación y el desorden en el país, principalmente aquí en el Ecuador. La creciente del Río Blanco los mantiene preocupados. Aquí residen más de 50 familias, las mismas que están en peligro constante y por eso necesitan la ayuda necesaria. Hasta las mascotas no se salvaron de ser inundadas y a su modo pedían auxilio. Bien, es momento de ir a una pausa comercial, pero al volver tendremos un programa especial de Hablemos Claro, en donde nos acompañarán la analista económica Roxana Benítez y el analista político Gary Marini. Ellos realizarán un análisis de las medidas económicas impuestas por el gobierno nacional la noche de ayer y los efectos de estas medidas. Ya regresamos. Bien, amables televidentes, continuamos con más información y las entrevistas del día. Hoy me acompaña Roxana Benítez, analista económica, y Gary Marini, analista político. El tema a tratar es sobre un análisis socioeconómico sobre las medidas económicas impuestas por el gobierno nacional, las cuales fueron anunciadas anoche tras una cadena nacional, lo cual vamos a ver en este instante. Adelante. La noche de este 10 de marzo, el presidente Lenín Moreno anunció un nuevo paquete de medidas económicas para el gobierno nacional para enfrentar la crisis mundial ante la caída de los precios del petróleo a causa del coronavirus.
Entre estas medidas económicas mencionó que se realizará un recorte presupuestario adicional de 1.400 millones de dólares, de los cuales 800 millones en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital. Además está decir que la salud no entra en este recorte. Eliminaremos la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. Todos debemos aportar, a excepción de los más pobres. Todos debemos aportar, a excepción de los más pobres. Los servidores públicos vamos a aportar de manera temporal un pequeño porcentaje de nuestro salario. He tomado esta decisión para no tener que hacer despidos masivos de funcionarios. No quiero afectar a decenas de miles de familias. Además, enviaré a la Asamblea la propuesta de que aquellos ciudadanos que tengan vehículos avaluados en más de $20.000 paguen una contribución única del 5% sobre el avalúo. Por otro lado, también se informó que se fusionará los ministerios de Telecomunicaciones y Transporte. A esta nueva entidad se adscribirán instituciones como Arcotel, Registro Civil y se unificará los ministerios de Producción y Turismo. Vamos a incrementar en 0,75% las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas, como por ejemplo las del sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. Por otro lado, el proyecto de ley para que aquellos propietarios de vehículos avaluados en más de $20.000 paguen una contribución única sobre el 5% del avalúo. Asimismo, también se informó incrementar en 0,75% las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas. Por otro lado, el presidente de la República durante esta cadena mencionó mejorar las condiciones de nuestra deuda externa, gestionando créditos con 2 instituciones de financiamiento internacional por alrededor de $2.400 millones con plazos y tasas en mejores condiciones que las que ahora ofrecen los mercados internacionales. Ecuatorianas y ecuatorianos, juntos vamos a salir adelante. Las dificultades siempre las hemos enfrentado con ustedes, con transparencia, con prudencia y con valentía. Hemos tomado decisiones correctas a lo largo de nuestra gestión. Gustavo Jaramillo, Telemar. Muy bien, ahí teníamos el reporte sobre todo de lo que sucedió anoche, donde el presidente de la República informaba de las medidas económicas que se fueron impuestas a través de un análisis socioeconómico. Y para ello también nos tenemos esta noche acompañando a Roxana Benítez, analista económica. Y quisiera empezar con usted, ¿cómo evalúa estas medidas económicas? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bueno, realmente estamos ante una pandemia, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Es importante destacar por qué, porque este es un problema global, por tanto es un problema de economía mundial. En cuanto al Ecuador, es importante también señalar que nuestra economía está basada en el petróleo y el día lunes fue realmente un lunes negro, como lo han denominado, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Los precios del petróleo se han desmoronado, hay una sobreoferta de petróleo a nivel mundial y eso probablemente nos va a llevar al más bajo precio del crudo de los últimos años. Se estima que podría llegar hasta $20 y es realmente grave. Por tanto, las medidas económicas eran necesarias. Lo que siento es que quizás podían ser un poco más fuertes. Han sido unas medidas temporales. Está hablando de temporalmente el salario del sector público en algunos montos, aumentar la retención en la fuente, habla de austeridad en temas de compra de bienes de capital, en temas de inversión, pero aún lo medular, el tema de los subsidios, debió haber sido tocado nuevamente, era la oportunidad, y algunas otras medidas colaterales. Precisamente eso vamos a estar analizando más adelante. Ahora quiero captar la percepción suya también, Gary Marini, analista político, sobre estas medidas económicas impuestas anoche por el gobierno nacional. Sí, buenas noches, economista y Gustavo. Claro, lo que pasa es que estas medidas, que son de por sí populares, no se ha precisado por parte del gobierno para qué se las toma. ¿Qué cosas va a resolver el gobierno con esas medidas? Pero podríamos anticiparnos algunas ideas sobre eso. Yo creo que las medidas es para pagar o para resolver gasto corriente. Y eso significa que los problemas centrales de la economía no van a resolverse y van a seguir agravándose en este país y va a tener sus efectos políticos.
Por ejemplo, no hay que olvidar que el país está entrando o ya entró a una etapa preelectoral y la Asamblea Nacional no tiene o no le da el ambiente necesario al gobierno para poder hacer las reformas legales que está planteando hacer. Entonces, este tema se lo va a hacer político, se le va a atribuir la culpa al anterior gobierno, al actual gobierno se lo va a calificar como incapaz políticamente y también se le va a decir que son insuficientes y por consiguiente va a disminuir también la popularidad del presidente, el gobierno se va a denigrar, pero en suma no se va a ver solución a los problemas centrales que tiene el país en términos económicos y políticos, porque las medidas no tienen esa fortaleza para resolver el problema de la crisis y la recesión que ya se encuentra el país. Así es, y estas consecuencias vamos a verlas de ahora en adelante. El tiempo lo dirá, sobre todo de qué manera se llevará a cabo, sobre todo las percepciones de las personas. Pero para ello vamos a ver el siguiente reportaje de nuestro equipo periodístico, donde vemos las primeras impresiones de la ciudadanía en general. Adelante. Mucho han subido por el problema del COVID-19. Parece que no solamente en el país, ha afectado casi a todo el mundo. Usted sabe cómo esto se maneja. Aquí en el Ecuador al menos, si el precio del petróleo no está elevado, no hay, la economía baja. Y ahorita mire cómo está, $28. Ha bajado y está trabajando a pérdida prácticamente el gobierno. Entonces, ¿de qué hablamos? Todos los negocios han caído, pero es por el problema de la enfermedad del COVID. Si yo gastaba en la semana $80, ahorita estoy gastando unos $50 nomás. ¿Por qué? No, hay que prever que puede venir más adelante, las cosas se puedan poner más difíciles. Entonces, hay que guardar para el mañana. No, está apretadita, está dura. ¿Por qué? Porque está bien dura, para ir necesitar, la economía está bien brava. Me hacían mis 10 ya. ¿Y hoy? Ahorita está abajo, mis 2, mis 3, sí me siente abajo bastante. Y sobrevivimos, pero no como antes, está pesadito. Sobre todo yo soy una madre de familia con 3 hijos. Entonces a mí me toca gastar por cada uno de ellos en lo que es educación, en lo que es su salud. Como he escuchado que no va a afectar en la salud, ya me parece muy bien. Pero el problema ahora es que si sube una cosa, sube todo. Los recortes botan muchas personas. Yo ahorita estoy sin trabajo porque hicieron recorte de personal en la empresa donde yo estaba trabajando y me sacaron. Entonces es mucho lo que hacen para nosotras las familias pobres y no hay trabajo aquí. Muy bien, ahí teníamos las primeras impresiones de la ciudadanía con respecto a estas medidas económicas. Yo quisiera que opinemos un poco sobre estas personas, sobre todo lo que habían opinado. ¿Qué tanto estas personas, la ciudadanía común, puede ser afectada? Empecemos por usted. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Toda medida económica acarrea unas consecuencias a nivel de la población. La población finalmente es la que paga las consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un recorte de fuentes de empleo, estamos haciendo un recorte del ingreso de esas pocas personas que ahora están solventando a la familia. Tomen en cuenta que de pronto de una familia de 5 miembros, solamente una persona hoy está trabajando porque la otra de pronto ya fue despedida y a esa persona se le va a bajar el 4% de su salario o un poco más dependiendo del ingreso, que es más o menos la media. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto que se van a ver afectados. Ahora, ya se está viendo en los países que están con las fronteras cerradas y limitadas que el sector, uno de los sectores más afectados es el sector turismo, es el sector transporte. Nuestra provincia vive del turismo. No sabemos cuándo el rebrote llegue, va a llegar. Algún experto médico nos decía en la Universidad Católica, yo creo que de pronto este mes, el próximo mes tendremos aquí casos ya, porque esta es la forma en que se ha expandido el virus. ¿Qué ocurre? Al final también nuestra economía se va a ver afectada, sumado a las medidas económicas, a que ya teníamos una crisis además, porque esto no inicia con el coronavirus, esto ya veníamos arrastrándolo con un decrecimiento en el 2019 de la economía. Entonces,
es que esto ha sido nada más el detonante y al final la población es la que va a verse afectada. Pero lo que dice la economista parece ser un criterio contradictorio con lo que ha sostenido el gobierno. No, es la verdad. El gobierno ha dicho que las medidas no van a afectar a los pobres. El economista dice, sí afectará a los sectores más pobres. Ese es el ¿De qué manera, pero de qué manera se puede afectar cuando el presidente dice que va a ir, por ejemplo, a las personas que ganen de más de $800 y de en adelante? Entonces, y vemos que el empleo, tampoco hay mucho empleo, sobre todo como acaba de mencionar la economista, donde una familia de 5 personas, una persona tiene un empleo fijo. Ya, es que ocurre lo siguiente, hay que diferenciar entre el daño que ha provocado el coronavirus y el daño que provocan las medidas, para no confundirnos en esos dos temas. Ya el efecto que tiene la infección, ya la sabemos, la economista ha singularizado cómo se está expresando, pero va a afectar a todos los renglones de la actividad económica, sin lugar a duda. Pero las medidas, en el momento que se restringen 1.400 millones de dólares del presupuesto, en un país en donde el Estado tiene alta intervención en los gastos, en la inversión que se hace en el país, va a influir, porque por ejemplo va a influir en la construcción, va a influir en las familias que van a recibir los que tienen empleo, remuneraciones inferiores. A la clase media también, con lo que se habla de los vehículos de $20.000, también van a resultar afectados. Pero bien, el gobierno sabe que hay esa afección, pero ha pedido colaboración de todos para esa afección. Pero lo que no han dicho es qué va a resolver, qué va a resolver las medidas y a qué tiempo las va a resolver. Entonces esos tres temas me parecen los claves. La infección, sus efectos. 2, las medidas económicas, sus efectos perniciosos que tiene y que los pobres, como dijo la economista, desde su percepción eran necesarias. Desde su percepción, ¿eran necesarias estas medidas económicas? No, yo creo que deberían adoptarse otras medidas. Por ejemplo, para mí el presidente de la República cometió un craso error de haber tenido sus razones internas. Digo yo, de repente las Fuerzas Armadas y la policía le estaban a punto de quitarle el apoyo en octubre y por eso se echó para atrás. Pero eso fue un craso error. Y es que las medidas económicas, mire, esto hay que tener claro, las medidas económicas que adoptan los países como nuestra nunca benefician a nadie. Son medidas de gobiernos que gastan inorgánicamente y sin ninguna proyección hacia futuro, y en la cual los pobres son los más afectados siempre, aunque se diga lo contrario. Entonces, deberían adoptarse otro tipo de medidas pensando en cambiar el rumbo del país hacia el crecimiento estructural y no hacia cuestiones coyunturales. Tras este pequeño análisis que acaba de hacer, sobre todo del recorte presupuestario adicional que mencionó el gobierno nacional, ¿cuál es su análisis aquí? Mira, yo creo que definitivamente va a tener una afectación. Efectivamente, el gobierno es el que está siendo el motor de la economía. El sector privado ya ha sido bastante golpeado y evidentemente recortar en compra de bienes y servicios, en inversión en infraestructura, en inversión fuerte, va a verse afectada. Ahora, por un lado tenemos el sector de la construcción. Vamos con el sector de la construcción. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos están diciendo, China dejó de producir, queremos comprar computadores. Los computadores tendrán 90 días de retraso. Por tanto, el sector comercial también se va a ver afectado. El sector construcción, el aluminio, el hierro, todo lo que China estaba produciendo para el sector de la construcción también está retrasado. Y nuestro sector de exportadores. Y adicionalmente, el gobierno está diciendo no voy a invertir. Entonces, el sector de la construcción, imagínate, va a verse deprimido por el lado externo y por el lado interno. Adicionalmente tenemos otros muchos sectores que van a verse afectados. Entonces, yo veo que... Entonces hay pro y contras. Hay pro y contras, pero definitivamente yo creo que una medida económica siempre va a afectar a todos. El presupuesto del Estado igual se va a ver afectado porque vamos a tener menos producción, menos ingresos. Y se vuelve un círculo vicioso que nos va a llevar por lo menos el 2020 y el 2021 aún. Tras este recorte presupuestario, otras afectaciones que podría haber, se podría decir que es el desempleo. Por supuesto, es que es lo que viene al momento de haber recortes presupuestarios, siendo uno de los mayores empleadores a nivel del país,
evidentemente viene el desempleo. Y decimos, es que es un círculo. Al no tener empleo, el sector servicios se va a deprimir. Al no tener el sector servicios oferta, va a haber también quiebra de muchos pequeños negocios. Y entonces vamos a tener una espiral de economía más bien en declive. Entonces estas medidas no son necesarias. ¿Qué consecuencias puede tener ahí, doctor? Mire, es que es tan complicado todo esto. El economista decía ya un país que estaba en problemas económicos. Sí, es verdad, estaba en problemas económicos. El coronavirus solamente ha sido el tinglazo que ha complicado más la vida a este país. Y entonces, ¿quién le invierte en un país así? Los empresarios, los criollos, no van a invertir con un país inestable y con problemas económicos que tiene. Dos, el riesgo país que ya llega a 3.000 puntos. ¿Cómo vamos a conseguir préstamos de afuera hacia adentro yo me refiero préstamos cómodos, y cómo los empresarios van a invertir en un país así? Entonces, si las medidas no son acertadas, correctas y radicales para atender doblemente el problema, los efectos de la economía que ya estaba en grave problema y los efectos también del coronavirus, entonces las medidas van a ser solamente un paño de agua tibia y no van a dar el resultado de reactivar la economía como se viene diciendo a cada rato, ¿no? Ahora, otra de las medidas económicas que se mencionó el día de ayer es la eliminación de la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas y 3 secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. ¿Cuál es su análisis tras esta medida económica? Bueno, esto era algo que se venía pidiendo ya desde hace algún tiempo. Era necesario recortar, no precisamente estas instancias, pero era necesario hacer un recorte del gran aparato burocrático que existía, porque ese peso del Estado es el que realmente ha impedido que pueda hacerse otro tipo de inversiones. Ahora, hay que analizarlo con detenimiento. Estas secretarías que está eliminando, ¿cuántos empleados tenía? La Secretaría de Juventudes aquí en Esmeraldas tenía una persona. ¿Cuánta gente se queda desempleada? Hay que hacer un análisis sobre quizás está tomando a las que menos empleados tenían. Entonces, la masa salarial igual va a seguir siendo importante. Igual van a tener que seguir buscando créditos para poder financiar los gastos corrientes, van a tener que seguir buscando otras fuentes alternativas de financiamiento. Y como bien lo decía el abogado Marini, en realidad estamos ante un problema mundial donde la posibilidad de recurrir a inversión extranjera es casi imposible. ¿Por qué? Teníamos una esperanza en el sector petrolero. Al ser el sector petrolero uno de los más afectados con esta crisis a nivel mundial, no vamos a pensar que el sector petrolero quiere invertir, y menos en Ecuador. Entonces, la situación se nos pone muy compleja, por lo menos en lo que va de este año, y estamos recién en marzo. Abogado, es curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? Anteriormente el gobierno dijo ya que, y disminuyó, me parece que fueron 20.000 servidores públicos que fueron despedidos. Y ahora no se ha dicho el número, pero es que todo ese recurso humano era innecesario en el Estado. O sea, el Estado se ha convertido en el más grande empleador, en perjuicio de todos los ecuatorianos, porque para pagar los $1.000 millones que dicen que se necesita para pagar al sector público, eso sale de nuestros impuestos, eso sale de lo que todos nosotros pagamos. Entonces, de una vez debe decirse cuántos servidores públicos necesita el Estado, y con eso debe quedarse. Y no ser coyuntural este asunto de sacar unas cuantas personas en un momento de crisis, sino que quedarse con lo necesario para eliminar también el gasto innecesario. Porque cuando hay dinero, también es necesario, si hay demasiados funcionarios, y cuando hay crisis, también es necesario tener muchos servidores públicos. Entonces esto hay que resolverlo, y hay que resolverlo con valentía. Lo que pasa es que el gobierno no quiere adoptar medidas porque las considera impopulares. Y entonces, si no hay soluciones radicales, si no hay soluciones estructurales, el problema seguirá igual en el Ecuador. Y precisamente esos temas vamos a estar tratando más adelante, después de una pausa comercial, donde estaremos tratando sobre todo los temas que se dieron anoche, sobre todo la fusión de ministerios y además de otras aristas de estas medidas económicas. Momento de irnos a una pausa comercial, al volver estaremos con más.
amables televidentes, continuamos con este análisis socioeconómico sobre las medidas económicas impuestas por el gobierno nacional anoche. Estábamos hablando sobre la fusión de los ministerios, sobre todo, además de la unificación de los ministerios de producción y turismo. Quisiera ver ese análisis, sobre todo también empezando con usted, Rosana Benítez, analista económica. Bueno, a mí me preocupa la importancia que le están dando al sector producción, ¿eh? El sector producción, si queremos que despunte de algún modo la parte productiva privada, debería tener más atención y es a la que están fusionando. El sector turismo ya había sido bastante disminuido, muy pocos funcionarios con poco recurso, ahora también se une al sector producción. No sé ahí cuál es la visión realmente. Yo comparto que debemos ser eficientes, no recortar por recortar. Entonces yo entiendo que ahí habrá un análisis de gestión, el debido análisis de gestión y con una política clara hacia dónde quiere dirigirse el gobierno. Y ahora uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué tiene que ver telecomunicaciones con transporte? Yo misma me lo he preguntado. Están en el área, podría decirse, en el rubro grande de la economía, el transporte con la comunicación, porque ambos son canales de comunicación. Sin embargo, el tratamiento es totalmente distinto y evidentemente ahí también perdemos eficiencia en algo que ya era superado. Entonces yo no sé si se hizo un análisis realmente profundo de cuál debe ser la fusión de estas instituciones y para que trabajen, y cuál es el objetivo detrás de esa fusión. O sea, cuál es la visión global al hacer esa fusión. A ver, fusión, producción, turismo, la visión del país ya no va a ser hacia el turismo 100%, vamos a la producción. ¿Hacia dónde vamos? Transporte, comunicaciones. Y uno se pregunta eso tanto. ¿Cuál sería ahí su análisis, sobre todo de esta medida económica de la fusión de ministerios y otras instituciones? Que este país camina de parche y de tumbo en tumbo, con un bajísimo nivel de planificación. Y así no puede un país enderezar y caminar hacia adelante. El asunto es que los políticos, incluido el presidente de la República, cuando hay eventos como el coronavirus o otros fenómenos como está ocurriendo con el país con problemas económicos, lanzan consignas y lo primero que dice, voy a hacer tal cosa, pero que no afectará a los pobres. Pero esos son los más afectados. En el momento que se disminuye 1.400 millones de dólares el presupuesto, bajará también la construcción. ¿Quiénes trabajan en la construcción? Como albañiles, como ayudantes, como todos los obreros. En el momento que hay problemas con el desprestigio del país y la inseguridad, con la delincuencia, también se ve impactado el turismo. ¿Sí? Acabo de oír un atroz crimen que se ha producido en uno de los balnearios ecuatorianos. Todo eso desprestigia al país, más aún cuando también los sectores políticos no piensan en el país y están pensando en sus intereses económicos en su propio bolsillo. Porque ahorita, por ejemplo, la Asamblea ya debió estar reunida discutiendo qué hacer para ayudar al presidente a adoptar medidas que realmente hagan que este país vaya para adelante. ¿Qué decir de las especulaciones de las medidas económicas que se dieron ayer? ¿Hay politiquería detrás de ello? Claro que sí. No se olvide que estamos en un periodo preelectoral y allí lo que yo veo, la Revolución Ciudadana, creo, posiblemente no van a apoyar los proyectos de ley que va a enviar el presidente. Eso yo también, alguna vez yo dije en algún comentario que hice que el presidente debería tener en cuenta eso, porque se le va a poner complicado que sus proyectos de ley para ajustarse a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional o a ese proyecto pasen. ¿Por qué? Porque el periodo preelectoral va a dar lugar que los sectores políticos ya estén apuntando beneficiarse del coronavirus, de la crisis del Ecuador, los desaciertos del gobierno, para llevar adelante sus postulados. Entonces, todo este ambiente va a afectar a la situación del país porque la politiquería funcionará más que realmente la política, que es el arte de hacer el bien y de gobernar bien. Y precisamente qué importante que haya tocado ese tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tan importante es para nuestro país mantener esa buena relación con el Fondo Monetario Internacional, economista? Hoy por hoy, lastimosamente, tenemos que estar apuntando a organismos internacionales. Necesitamos crédito, necesitamos seguir solventando este presupuesto que ya ha quedado disminuido con la disminución del precio del petróleo.
Ahora, el Fondo Monetario no ha ofrecido dar un crédito por las condiciones riesgo país, dice que apoya las medidas, y yo lo que encuentro en estas medidas es que hay algo de ayuda en función de ser uno de los primeros países en haber declarado un caso probado de coronavirus. Tenemos allí alguna fuente de ingreso, pero es menor. Entonces, la relación con el Fondo Monetario tiene que mantenerse. Sin embargo, los acuerdos a los que debían honrar el Ecuador no se han cumplido. El día de ayer, Richard Martínez, en rueda de prensa, aclaró varias de estas medidas económicas. Además, mencionó otras medidas que serían alternativas a futuro. Usted lo ha mencionado cuando iniciábamos este espacio, sobre todo la eliminación del subsidio al combustible. ¿Esa sería una buena alternativa para el país? En realidad no es una buena alternativa porque siempre va a afectar a los sectores populares. Sin embargo, es necesaria. Y quizás es el momento. ¿Por qué? Porque el precio del combustible está atado al precio internacional del petróleo. Y el precio internacional del petróleo en este momento es bajo. Entonces puede ser una medida quizás oportuna para que el precio al que lleguemos fuera de subsidio sea bajo. Es decir, que en este momento no se sentiría realmente ese traslado del subsidio porque, pues, por las condiciones que estamos mencionando. Ahora, la tenemos que tomar porque es una medida insostenible. Asimismo, esta misma pregunta quería hacerle a usted, analista político, Gary Marini, abogado. Coméntenos un poco sobre todo las soluciones que se podrían, o alternativas de medidas económicas que serían viables para nuestro país, para un desarrollo. O sea, el tema es difícil esbozarlo en un espacio pequeño como el que tenemos, pero hay que observar lo siguiente. Primero hay que diagnosticar y determinar qué tipo de país queremos. ¿Cuál es el país que queremos? ¿A qué se refiere con ello? Es que este es un país agrícola, es un país industrial, es un país exportador, es un país importador, es un país que se basa en ¿qué? Entonces, yo creo que se basa en dos cosas ahorita, en el petróleo fundamentalmente y en los impuestos. Entonces, ¿qué proyección hay de exportación en este país? Yo no veo ninguno todavía. Entonces, ¿qué medida adoptar en este momento para comenzar a que el país desbroce el camino hacia el crecimiento? Revisar las legislaciones laborales, fundamentalmente para liberar un poco las relaciones laborales que hay en el país. Este es un tema interesante que está pendiente aún. 2, eliminar subsidios que se benefician los sectores altos, como es, por ejemplo, el precio de la gasolina extra y también del diésel, pero manteniendo los subsidios en los sectores más vulnerables de la población. 3, congelar lamentablemente salarios. 4, adoptar políticas de ahorro. Mire usted que este país tiene apenas 2.300 millones de dólares de reserva, mientras que los otros países del mismo hemisferio en el que estamos nosotros tienen 20.000, 40.000, 60.000 millones de reserva, y este país solamente tiene 2.300. ¿Cómo influye este asunto de la reserva? Los economistas manejan mejor este tema, pero si los que prestan dinero de afuera para acá, la banca internacional, ve que un país tiene baja reserva, es como cuando usted va a un banco y le pregunta, a ver señor, ¿y usted qué tiene para hacerle préstamo? No, que mi papá me ayuda. No, eso a mí no me ayuda. Dígame, ¿qué tiene usted? Y entonces, si usted no tiene nada, le dice, señor, usted no tiene capacidad de pago, por tanto no le hago préstamo. Eso ocurre con las reservas bajas y los préstamos que pueden venir hacia afuera. Entonces necesitamos prestigiar a este país desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Debe ser un país seguro, con estabilidad económica, y viable, jurídica y política, para que quien venga a invertir se interese y diga, aquí mis capitales no corren riesgo. Pero es un país que ahorita es un país inviable, con todas las condiciones adversas para que las cosas que estamos diciendo, y que no son cosas nuevas, sino que los economistas, los entendidos a diario lo dicen, pero no se los aplica porque no son políticas atractivas popularmente, pero que a largo plazo mejoran la situación ¿de quién? Precisamente de los pobres. Muy bien, para finalizar este espacio de entrevista,
y análisis que hemos hecho sobre las medidas económicas, yo quisiera saber qué es lo que se viene de ahora en adelante para Ecuador, tomando en cuenta estas medidas económicas, empezando por usted. Bueno, va a haber una recesión definitivamente. Estamos hablando de que van a reducir presupuesto por un lado, va a reducir ingresos de petróleo, está habiendo una reducción ya en las economías pequeñas, en las familias, entonces el panorama que se nos viene es complejo. Y yo creo que hacia junio seguramente el gobierno tendrá que tomar otras medidas adicionales. Sí vemos que estos precios siguen bajando y como lo han dicho a nivel internacional, llegamos a $20, el presupuesto del Estado se hizo con $51, es que es insostenible, no nos alcanza el presupuesto que teníamos sino para llegar a junio. Entonces si seguimos de esa manera, con seguridad a mediados de año tendrán que seguirse tomando medidas. Medidas económicas. Y a mí me faltó decir un elemento más. Ayúdeme con su conclusión ahí. El aporte nuestro, los ecuatorianos. Debemos aprender a elegir mejor, porque si seguimos eligiendo mal, este país no tiene rumbo. Entonces debemos aprender también a educarnos y a entender, a interesarnos en los problemas políticos. Y hay que entender ese tema de politiquería y políticos. Es importantísimo para identificar a quienes quieren a este país y quienes no. Y quienes tienen intereses en que crezca y quienes solamente quieren bogar para su propio beneficio. Entonces, en la medida que nosotros también aportemos y comencemos a entender que no puede haber un Estado regalón al que solamente le solicitemos que nos den cosas sin que nosotros tampoco demos nada, es un país inviable. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos a Roxana Benítez, analista económica, y Gary Marini, analista político, sobre este tema tan importante y trascendental como son las medidas impuestas económicas por el gobierno nacional. Momento de irnos a una pausa comercial. Al volver estaremos con más. Ya regresamos. Muy bien, amables televidentes, así estamos concluyendo este espacio de noticias. Agradecerles siempre por su fiel sintonía. Angie, nos vamos. Así es, Gustavo, el día de mañana estaremos con más información desde las 7 de la mañana en nuestro espacio de Notimar al amanecer. Que tengan una excelente noche.